En este día le invito, vamos a estar dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder predicar su palabra, hablar de su palabra que es viva. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redactar. Y en este día vamos a estar disponiéndonos a estar leyendo en el primer libro de Crónicas, el capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 14. La palabra de Dios nos bendice en este día. Si usted lo encontró, puede decir amén. Bendecimos a las personas que se conectan también con nosotros por medio de esta transmisión. El Señor les siga bendiciendo aún más. Y en este día creemos que hay una palabra que va a ser de edificación para todos nosotros. Si usted lo encontró, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que hoy es. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Nos disponemos y estamos delante de ti, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que sea usted tomando control en esta hora. Señor, que sea usted rompiendo cadenas de impiedad. Te lo pedimos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu Espíritu Santo sea moviéndose de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos, Dios. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, creyendo en esta hora que donde está la presencia del Espíritu Santo hay libertad, y tú traes libertad en esta mañana. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, porque tú levantas bandera de victoria a favor de cada uno de tus hijos. Amén y amén. El Señor le bendiga mucho más. Y hoy vamos a estar hablando algo muy importante, y es la presencia de Dios en mi familia. El valor que usted y yo le damos a la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. La importancia que debe tener la presencia del Señor. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar que un símbolo de la presencia de Dios era el arca de Dios, el arca de la alianza. Esto representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios misma. Y miramos que Dios estaba allí, y cuando las personas que eran los responsables de cuidar del arca, de estar allí, eran los levitas dentro del pueblo de Israel. La palabra en su momento narra, la escritura nos habla en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 1 y 2, que esta misma arca, dice la palabra, que después de 7 meses que estuvo con los filisteos, y recordemos que los filisteos era un pueblo que se levantaba en contra del pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Israel, y ellos toman el arca. Ellos capturan el arca, y la palabra nos habla desde el primer libro de Samuel en el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 6. Nos empieza a decir que los filisteos capturan el arca de Dios. El arca es llevada a esa tierra, a la tierra de los filisteos, pero por ellos llevar esto, los filisteos se ven obligados a devolver el arca a el pueblo de Dios, porque le vino un sinnúmero de plaga, de peste, y estos hombres
estas personas entendieron que por causa del arca de Dios estar en ese lugar, había venido y les había acontecido todo tipo de mal. Entonces, luego dice la palabra y nos habla algo muy importante en Primera de Samuel, en el capítulo 7, dice el verso 1, que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, cuando los filisteos devuelven el arca, la palabra nos registra que esta arca, el arca de Dios, viene a reposar en la casa de un hombre levita. Esta arca viene a reposar a la casa de un hombre que se encontraba en Kiriat Jearim. Y la casa y esta arca permaneció en la casa de Abinadab. Permaneció por mucho tiempo. La palabra nos está diciendo, por tanto, en el versículo 2, que permaneció en la casa de este hombre levita por 20 años. Entonces miramos algo interesante, y es que la Biblia no habla en ningún momento con respecto a la casa de este hombre llamado Abinadab. Antes, por el contrario, sí registra algo muy importante, y fue lo que aconteció en la casa de un hombre geteo llamado Obed-Edom. Cuando llegó el arca a la casa de este hombre, durante 3 meses, la palabra está hablando que su vida cambió. Todo en la casa de este hombre fue prosperado. Su casa fue bendecida de una manera especial, de una manera sobrenatural. Entonces podemos comparar la casa de Abinadab, una casa que pertenecía y era un hombre levita que conocía de la presencia de Dios. Vemos que el arca permaneció en su casa 20 años, pero nada aconteció. Y encontramos que cuando el arca es traída a la casa de Obed-Edom, su casa fue bendecida. Entonces, el arca en la casa de Abinadab, podemos inferir que estaba allí, solo ocupaba un espacio, pero caso contrario, pasaba cuando fue llevada a la casa y al hogar de Obed-Edom. Dios le bendijo de una manera especial. Dios le bendijo de una manera tremenda. Entonces podemos mirar que durante 20 años nada pasó. Aunque el arca estaba en un hogar, en una casa, vemos que no se menciona algo bueno que ocurriera en esa casa. Sin embargo, todo lo bueno que usted y yo podemos llegar a imaginar, hasta donde la imaginación nos llega, eso aconteció en solo 3 meses en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. ¿Sabe por qué? Porque este hombre guardó en su casa y no se halló, por así decirlo, en su momento digno, pero él recibió la presencia de Dios, y por cuanto le dio valor y le dio importancia a la presencia de Dios, Dios le bendijo de una manera poderosa. Entonces podemos mirar algo interesante, y es que aunque en la casa de Abinadab no percibieron la importancia de la presencia de Dios, no le dieron el valor debido, vemos que cuando esta misma arca va a reposar a la casa de Obed-Edom, Dios trae de una manera bendición, porque estas personas pudieron comprender que en su casa no había un objeto más, no había un mueble más, sino que esa misma arca representaba la presencia del Dios de Israel.
Y qué importante nosotros como familia poder valorar y poder atesorar la presencia de Dios. Y aunque podemos mirar que en su momento y luego de 20 años, la palabra también nos habla que David, ya cuando fue constituido rey de Israel, el segundo rey de Israel, David se preocupó por mandar a buscar el arca. David se inquietó. David, estando en Jerusalén, buscó los medios para hacer llegar y que el arca de Dios reposara en medio del pueblo. Pero pasó algo, y lo dice en 2 de Samuel, nos habla cómo David intenta llevar el arca. Y vemos que la palabra nos habla que cuando David intenta llevar el arca, acontece algo que no fue muy bueno. Yo quiero invitarle, vamos a estar leyendo en 2 de Samuel en el capítulo 6. Dice la escritura que se levantó David en el versículo 2. 2 de Samuel capítulo 6 verso 2. Dice la palabra: y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y miramos la forma, el primer intento de David por llevar el arca de casa de Abinadab hasta Jerusalén. Y lo que él toma es un carro nuevo, y este carro es jalado por unos animales de carga, pero no era la manera correcta, porque en su momento Dios había especificado a Moisés cómo o quién podía llevar el arca, y las personas autorizadas para llevar la presencia de Dios, el arca, eran los mismos levitas. Ellos debían cargarla en sus hombros, pero vemos que la manera como le está haciendo David en su momento no era la mejor. Vemos que la colocan sobre un carro, dice la escritura, y vemos que la palabra está diciendo que David, junto con muchos que estaban en ese lugar, iban detrás del carro, que era allí guiado por dos de los hijos de Abinadab, Usa y Ahio. Entonces miramos que de esa manera ellos intentan llevar el arca, pero dice la palabra que los bueyes tropezaban. Ellos conducen el arca de Dios tirado de unos bueyes, pero en un momento dice la palabra que Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y dice el verso 7 que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo,
y estuvo el arca de Jehová, dice el verso 11, en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces podemos mirar que la palabra nos habla algo muy importante, y es que primero el arca está en tierra de los filisteos, dura 20 años después que los filisteos fueron azotados con todo tipo de pestes. Ellos devuelven el arca y el arca reposa en la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años permaneció allí. David se preocupa por conducir el arca hasta Jerusalén, pero no lo hace de la manera correcta, y en ese momento en el cual era llevada, que era conducida por unos bueyes, dice la palabra que uno de sus hijos, de los hijos de Abinadab, toca el arca y muere en ese lugar. Entonces podemos mirar que a pesar de que este hombre llamado Abinadab era el padre de Eleazar, de Usa y de Ahio, podemos mirar que aunque por muchos años estos jóvenes vieron cómo el arca estaba en su casa, y lo más probable es que su padre la hubiese alertado y advertido con respecto a lo que menciona la escritura y hablaba Moisés con respecto a cómo debía manejarse el arca de Dios, podemos mirar que Usa muere al tocar el arca. Entonces, aunque pasó mucho tiempo en la casa, cuando David la fue a sacar, ciertamente este hijo no lo hizo de la mejor manera, no era permitido que se tocara y lamentablemente muere. Entonces podemos rescatar algo en este día, y es que aunque estos jóvenes vieron en su casa y ellos se levantaron viendo el arca de Dios en su casa, viendo la presencia del Señor allí, ellos cargaron el arca en una carreta que era jalada por bueyes, pero vemos cómo Usa muere porque manejó mal las cosas sagradas del Señor. Y el arca, en ese momento David sintió mucho temor. Entonces podemos mirar, y es que la manera como usted como padre está enseñando a sus hijos a valorar la presencia de Dios. Usted y yo no nos podemos acercar de cualquier manera. Tenemos que educar a los hijos, a los más pequeños en casa, cómo debemos acercarnos a la presencia del Señor. Y hay un hecho lamentable, y es que este joven levita muere, y vemos que por el hecho de tocar el arca no lo debía hacer. Y David se preguntaba, se cuestionaba, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y David toma la decisión en ese momento de llevar a casa de Obed-edom el arca del Señor. Amén. El arca, al entrar a la casa de Obed-edom, desde ese momento podemos mirar que dice la palabra que estuvo por un tiempo limitado. Dice que estuvo por 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La bendición no vino solo sobre Obed-edom, sino sobre toda la casa. Qué gran diferencia. Los vecinos empezaron a notar algo distinto en la casa de Obed-edom. Los vecinos, las personas que por ahí pasaban, sus cultivos empezaron a cambiar. Todo en su casa comenzó a cambiar. Todo estaba mejorando. Todo era prosperado en ese lugar. Este hombre, que aunque no era levita, era simplemente un portero, él aceptó la proposición de recibir el arca en su casa. Porque cuánto temor, porque la palabra nos habla que David ese día temió a Jehová. Cuánto temor había dentro del pueblo, que hubo un hombre que se dispuso a recibir en su casa la presencia de Dios. Y vemos que a causa de ello, él acepta la propuesta. Y vemos que este hombre se dispuso a una tarea especial, y fue recibir el arca del Señor en su casa.
Muchos de pronto vieron el peligro. Si Usa murió con solo tocarla, ¿qué puede pasar en mi casa? Muchos se habrían rehusado, pero era un peligro, sí. Pero él vio, y este hombre consideró un privilegio que la presencia de Dios permaneciera en su casa. Y hay muchas personas que no se acercan al Señor por temor. Pero veamos que estar en la presencia de Dios es un privilegio. Estar en la presencia de Dios es una bendición y es una oportunidad. Poder ministrar en la presencia del Señor es una gran responsabilidad, pero también es una bendición. Entonces, lo importante en este día es poder rescatar que aunque la casa de Abinadab no percibió ni valoró durante todos esos 20 años que permaneció la presencia de Dios allí, no pasó nada porque en ellos no había una disposición. Vemos que este hombre y su casa deciden recibir el arca de Dios, y dice la palabra que Obed-Edom fue bendecido en gran manera. Este hombre no rechazó la presencia de Dios. Por el contrario, este hombre valoró lo que Dios estaba colocando en sus manos. Él se deleitó junto con su familia. Por eso el salmista David declara: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y es que acercarnos a la presencia del Señor debe ser un deleite. Nosotros nos debemos deleitar junto con nuestra familia, estar en la presencia de Dios. Y ellos, la casa de Obed-Edom, valoró la presencia de Dios en medio de ellos. Y nos podemos preguntar, por tanto, en este día, ¿qué lugar está ocupando la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa? ¿Es Dios el centro de todo? ¿O solamente buscamos a Dios cuando nos conviene, cuando estamos en aprietos, cuando estamos en apuros, en necesidad? ¿O realmente Dios ocupa el lugar que debe ocupar en medio nuestro? ¿Sabe? La palabra nos habla de algo muy importante, y es que Dios debe estar por encima de todas las cosas. Cuando se le hace la pregunta a Jesús con respecto al guardar los mandamientos, y para él ¿qué era lo más importante? Jesús resume toda la ley y los profetas en dos grandes mandamientos. Y el primero de ellos nos habla de que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, nuestra fuerza. Entonces, el lugar que usted y yo le damos a la presencia de Dios va a marcar nuestra vida y nuestra familia. El lugar, el valor que le dio Obed-Edom junto con toda su casa, marcó su presente y su futuro, porque la palabra nos habla que Dios envió bendición sobre este hombre y toda su casa. Entonces, qué privilegio es podernos deleitar en la presencia de Dios. Y solo bastaron 3 meses, y la presencia de Dios estuvo en ese lugar por un tiempo limitado. Pero usted y yo hoy tenemos un gran privilegio, y es que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Somos privilegiados porque dice Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros siempre. Dios ha prometido su presencia en todo momento. Dios envía de su Espíritu Santo y ha derramado su Espíritu Santo sobre la iglesia. Y qué importante es que podamos valorar y entender que la presencia de Dios, usted y yo somos portadores de la presencia de Dios mismo. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor, cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de nuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo, el cual el Padre envió en el nombre de Jesús,
es quien nos guía en este tiempo a toda verdad. Es el que nos recuerda todas las cosas. Y vemos que Dios bendijo la casa de este hombre y todo lo que tenía. Y vemos que nosotros en este día tenemos un gran privilegio, y es poder darle al Señor el lugar que merece. La palabra hoy nos ha mostrado dos ejemplos, dos casas, y a veces cometemos el error y nos acostumbramos a la presencia de Dios, que ya no le damos el valor debido, no le damos la importancia debida. A veces venimos a la casa de Dios por venir, pero usted debe acercarse a la casa de Dios, estar en la presencia de Dios y poder entender y discernir ante quién está. Nosotros cuando adoramos debemos saber y ser entendidos, porque la palabra nos habla que debemos adorar con inteligencia, debemos adorar con entendimiento. Usted y yo debemos percibir a quién nos estamos dirigiendo. Y este hombre de manera voluntaria recibió la proposición de recibir en su casa el arca del Señor. Entonces, qué privilegio para este hombre. De pronto otros lo rechazaron, pero él estuvo dispuesto, y su casa, todo lo que él tenía, comenzó a ser bendecido. Toda la situación dentro de su casa comenzó a cambiar. Cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de los cielos, su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Por eso este hombre pudo ser prosperado y bendecido. Las bendiciones alcanzaron a Obed-Edom y su familia. Él no tuvo que perseguir las bendiciones. Estas bendiciones le llegaron porque pudieron entender que lo que estaba consigo era la presencia de Dios mismo. Y donde está la presencia de Dios hay libertad. La enfermedad tiene que huir. La tiniebla tiene que huir. Las cadenas de impiedad se rompen en el nombre de Jesús, porque la presencia de Dios quebranta el yugo. Y lo que experimentó esta casa durante 3 meses fue algo sobrenatural. Las crías, las cosechas, los criados, sus empleados pudieron experimentar algo diferente. Por 3 meses pudieron ver algo distinto en medio de ellos. La situación cambió. Y muchos queremos que nuestra situación cambie. Nosotros queremos ver algo distinto, porque usted me puede decir en este día: yo veo lo mismo, siento que no estoy cambiando, siento que estoy en ese mismo círculo, pero hoy es una gran oportunidad para usted y yo disponernos de buscar la presencia de Dios, así como lo hizo Obed-Edom junto con toda su casa. Este hombre se deleitó en la presencia de Dios y fue prosperado en todo, en todas las áreas. Fue prosperado, fue bendecido. Dios derramó ricas y abundantes bendiciones. Entonces David entendió el primer intento de David por llevar el arca de Dios no fue algo exitoso, fue un fracaso. Pero aún en medio del fracaso podemos rescatar cómo Dios se glorificó en una familia. Pero vemos que David hace un segundo intento. Vamos a leer Primera de Crónicas en el capítulo 15, en el versículo 2. La palabra nos habla que después de estos 3 meses, David nuevamente hace el intento, porque a veces hemos fallado, porque a veces no lo hemos hecho de la mejor manera. Pero David dice en el versículo 2, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová
para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Versículo 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y sabe, la palabra es clara cuando nos enseña la forma correcta en que usted y yo nos debemos acercar a la presencia de Dios. Habían unas ordenanzas establecidas sobre cómo debía ser conducido el arca. Era y tenía que ser llevada por los levitas, no por una carreta, no en una carreta, no por bueyes, sino por los levitas. Y este hombre, David, el rey, pudo entender. La primera vez no lo hicimos como era correcto, por eso Dios nos quebrantó, por eso aconteció ese triste suceso de la muerte de Usa, por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Y Dios hoy nos muestra un camino, y hay un camino trazado para nosotros como iglesia, y se llama Cristo Jesús. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida para llegar al Padre. Por eso el escritor de Hebreos nos habla que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, porque Cristo es el camino, el único camino trazado para llegar a la presencia de Dios. A veces tomamos otros atajos, a veces lo hacemos de manera incorrecta, pero la manera correcta para ir a la presencia del Señor es por medio de Jesús, porque es el sacrificio de Jesús quien nos hace aceptos delante del Padre. Es la sangre preciosa derramada por Jesús la que nos justifica delante del Padre. Y dice la palabra en Hebreo que nos podemos acercar con toda confianza para alcanzar misericordia. Qué importante podernos acercar a la presencia del Señor. Y David hace un segundo intento. Y David lo hace de la manera correcta. Y es que le dice a los levitas, y si leemos todos los versículos, le dice que era necesario que se santificaran. En el versículo 12, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Entonces podemos mirar que la palabra nos está diciendo que había una disposición en el rey David, y en esta segunda oportunidad lo hizo de la mejor manera. Y cuando David se enteró, allí en 2 de Samuel, en el capítulo 6, verso 12, dice: fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Y saben, muchas personas tendrán que reconocer que lo que acontece en nuestra vida, la bendición que toca nuestra vida, es a causa de la presencia de Dios, por cuanto Dios está con nosotros. Y se le fue dado aviso al rey: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y eso fue tremendo lo que hizo. Ese lugar, ese día fue un día especial. Si leemos todo el pasaje que se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 6, podemos mirar cómo es conducida el arca a Jerusalén, a la casa de David, a la ciudad de David, el lugar que David había preparado. Y David danzaba en la presencia de Dios, y ese día hubo gozo y regocijo en el pueblo. Entonces nosotros hoy, y la tarea es que junto a nuestras familias le demos el lugar que la presencia de Dios merece. Cuando usted y yo valoramos la presencia de Dios, nuestra vida va a cambiar.
Cuando usted y yo reconocemos la presencia de Dios, todo va a empezar a cambiar. Y muchos van a hablar y van a decir, por causa de la presencia del Señor, esta casa, esta familia ya no es la misma. Y así como llegó a oídos de David la noticia de cómo Dios había bendecido a Obed-Edom y todo lo que tenía, por causa de la presencia de Dios, muchos también hablarán que a causa de la presencia de Dios, Dios ha derramado de su bendición. A causa de la presencia de Dios, el valor que usted y yo le estamos dando, Dios va a derramar bendición sobre la iglesia Milagro de Dios, sobre usted que está conectado allí. Así que qué importante es anhelar cada día la presencia del Señor. Y es en la presencia de Dios donde usted y yo vamos a encontrar respuesta. Vamos a recibir la victoria. Vamos a conquistar y vamos a vencer. Es en la presencia de Dios y el valor que usted y yo le podamos dar y cómo conducirnos y la forma en la cual nos debemos acercar. Así que quiero invitarle, vamos a estar orando, vamos a estar en pie y vamos a dar gracias al Señor. Dígale al Señor, Señor, gracias, porque soy una persona de privilegio. Tú me has dado el privilegio de que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Señor, gracias, porque es tu presencia en esta hora, Señor, la que toca mi vida, la que toca mi familia, Señor. Es tu presencia en esta hora, Señor, en cada vida, en cada hogar. Señor, donde llega esta transmisión, tú te glorificas de una manera poderosa. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que te pases de una manera tremenda en esta hora. Que sea usted, Espíritu Santo, moviéndose y glorificándose en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Hoy clamamos, hoy oramos por sanidad, para que usted rompa toda cadena de impiedad, Señor, todo yugo, toda atadura, Señor, todo lo que nos agobia en esta hora, Señor. Hoy lo llevamos a tus pies. Hoy lo llevamos a tus pies, Jesús, y creemos en esta hora que toda carga es quitada en el nombre de Jesús. Toda opresión por enfermedad, todo ataque, Señor, que ha venido, Señor, en nuestra contra, todo lo que ha sido lanzado en nuestra contra para destruir, queda inoperante, sin poder en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en este día, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Bendecimos las personas, Señor, que se han conectado a esta transmisión o lo van a hacer en otro momento. Señor, sea usted propicio a cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén.